Es como si hubieras leído mis pensamientos, porque quería hablar en la introducción de mi conferencia de algo casi exactamente lo mismo que estabas mencionando. Es entender de dónde proviene a veces la fuerza y la responsabilidad de personas como vos y como yo, que durante décadas estamos enfocados en esto. ¿De dónde proviene? No voy a dar una respuesta mística que proviene de Dios y todo eso, también, por supuesto que sí, pero proviene de una visión de dónde estamos parados en la historia. Hay personas que pueden ver cuando están en un punto crucial, ¿no? Un momento crítico, un momento crucial, no es lo mismo que cualquier momento. A veces uno tiene que tomar una decisión porque sabe que ese momento pasa y pasó, y uno fracasó, porque no estaba alerta. Yo tengo una visión, y eso quería transmitir en la conferencia de hoy, una visión de en qué momento de la historia estamos. Y lo voy a demostrar, no es una opinión nada más, que es lo que estabas hablando vos. ¿En qué momento estamos de la historia? Tenemos que repasar eso. ¿Por qué? Porque eso nos levanta, eso nos hace sentir una gran responsabilidad. Pongo este ejemplo. Hay un fruto en un árbol, ¿no? El fruto está maduro, listo para ser cosechado. Para que llegue a ese punto, se tardó bastante. Desde que el granjero planta la semilla del árbol, el árbol crece, empieza a dar sus primeros frutos, hasta que ese fruto madura, pasa bastante, años. Pero una vez que ese fruto maduró, sabemos que no lo podemos dejar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Porque se pasa, se pudre y se cae. Entonces tenemos un día, 2 días, y si el fruto está bien maduro, mejor tomarlo ahí, no se puede esperar más tiempo. Claro, como tardó tantos años ese fruto en poder madurar, a muchas personas les dice que tuvieran todo el tiempo del mundo, pero no tenemos ese tiempo. Voy a demostrar ahora cómo estamos en ese punto en la providencia. Es bastante sorprendente. A veces uno mismo que es consciente de esto, se da cuenta que es más crucial de lo que uno pensaba. Entonces, en la historia humana, toda la historia humana, Dios ha creado el momento que el hombre pueda madurar hasta poder comprender el valor intrínseco que tiene dentro de sí mismo. Entonces, en toda su historia, el hombre tuvo una oscuridad muy grande la oscuridad del hombre. Hoy sabemos que el hombre, como todo lo que existe, tiene una parte interna y una parte externa. La esencia del hombre es interna, es espiritual, ¿no? Su espíritu y su cuerpo. En la ignorancia en la que se encontraba el hombre en toda la historia, para salir de esta ignorancia, el hombre utilizó 2 herramientas. Una son las religiones para salir de la ignorancia interna y la ciencia para salir de la ignorancia externa. Bueno, ambas se fueron desarrollando y a medida que se iban desarrollando había un gran conflicto entre ambas, entre lo interno y lo externo. Este gran conflicto, vamos a ver ahora hasta qué punto llegó en la historia humana. Todo lo que estoy hablando lo hablar solamente para que podamos vernos a nosotros mismos en esa historia. ¿Dónde estoy yo en ese momento? ¿En qué momento de la historia me tocó a mí vivir? ¿En qué momento te tocó a vos, Fernando, a tu esposa y a todos los que nos están escuchando? ¿Qué momento de la historia estamos viviendo? No es lo mismo cualquier momento que este. Entonces, el desarrollo de ambas, podemos, para no hablar de toda la historia que sería demasiado largo, vamos a plantearnos los últimos 400 años.
500 años. En la Media. En la Edad Media existía lo que se llamó el oscurantismo. Hay épocas realmente oscuras en la historia humana, pero no solamente en la ignorancia del ser humano, hasta físicamente, ¿no? Ustedes imagínense, habrán visto películas de la Edad Media, donde había una realmente oscuridad, ¿no? Os hablaba que bajaba el sol, qué tétrico que era. ¿Vieron esas películas donde muestran qué tétrico, qué oscuro realmente todo en la Edad Media, qué deprimente, ¿no? Bueno, y así durante muchísimos años. Pero cuando llegó el año 1500, hubo un momento donde se quebró algo en la historia, ¿no? Ahí apareció justamente, había dos fuerzas principales. Todo esto de lo interno y lo externo se centraba en, vamos a poner acá para que se entienda, se centraba en el helenismo. ¿Se puede ver más o menos? Muy poco, ¿no? ¿Sí? El helenismo y el Se mira hebraísmo. bien, don Ricardo, perfectamente bien. Bueno, el helenismo y el hebraísmo. Uno era externo y el otro era interno. Y existía una gran lucha en esto. Hasta el año 1500, donde empezó a cambiar cosas fue con la reforma de Lutero, ¿no? 1517, con la intención de poder resucitar al hebraísmo. El hebraísmo centrado en los hebreos, en la fe judía, con el nacimiento de la religión judeo-cristiana, pero antiguamente era solamente el hebraísmo. Y Lutero tenía la intención de resucitar esto, ¿sí? Había algo providencial ahí donde él sentía, ustedes saben que hasta ese momento, hasta Lutero, todo estaba manejado por el dominio. ¿Están ahí? ¿Me oyen? Sí, perfectamente, don Ricardo. Estamos Porque escuchándole perfectamente bien. se borró tu imagen. Estaba entrando una persona. Está bien. Entonces, Lutero tenía esta intención providencial de hacer resucitar todo esto y por eso él sí que se jugó la cabeza. Porque hasta ese momento cualquiera que se atreviera a pensar o a interpretar la Biblia o a tener una revelación era quemado en las hogueras por la Inquisición. Entonces, él sí se jugó la vida, del mismo modo que del otro lado, las personas más, los filósofos y pensadores también se jugaban la vida. Bueno, en el mismo tiempo aparece la reforma religiosa, por un lado, espiritual, y el renacimiento de la iluminación con los grandes pensadores que intentaban resucitar el helenismo. El helenismo era la cultura griega, ¿no? Los helenos, los griegos, los grandes filósofos, que habían estado también totalmente bloqueados por la Inquisición y por el dominio de la Iglesia Católica. Bueno, entonces se produce esta resurrección donde ambos se liberan. A partir de la reforma religiosa, del renacimiento, por otro lado, de la iluminación, los grandes filósofos se liberaron. Así comenzó poco a poco la filosofía, la ciencia, por un lado, y la libertad espiritual para poder expresar lo que uno sentía. Muy incipiente, no era de un día para otro. Cientos de años más tarde todavía albinaba algo en contra de la Iglesia, era perseguido. Por supuesto que sí, no fue un instante. Pero ocurrió esto en la historia, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió fue un entusiasmo por ambas partes, pero sin embargo, y esto es importante verlo, la lucha entre ambos también se intensificó. Había una lucha muy, muy grande, unos realmente negando a los otros.
Todo esto lo hablo para que vean en qué punto estamos hoy de la providencia. Van a ver qué sorprendente que es el momento que estamos viviendo. Una lucha interna y externa que se fueron fortaleciendo ambos, que por un lado era providencial, que fortalezcan ambos, pero por otro lado, el peligro de confrontación también era muy grande. Tanto fue así que a través del helenismo aparecen las ciencias y aparecen los pensamientos filosóficos de izquierda, el socialismo, etc., hasta que finalmente deriva todo esto en el comunismo ateo. Y por otro lado, el hebraísmo, intentando resucitar al hombre espiritualmente, también desarrolló esto y terminó en el tipo de vida de democracia, ¿no? Entonces estaba el comunismo y la democracia totalmente confrontados. Si bien ambos habían desarrollado mucho, porque ambos hicieron cosas maravillosas, me refiero al helenismo y al hebraísmo, con las artes, con la cultura, la literatura, las pinturas, todas las artes en general, y la ciencia en general. Y lo otro con el pensamiento filosófico y espiritual. Pero sin embargo, todos sabemos a dónde llegó esta confrontación. El comunismo y la democracia, donde había, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la confrontación para ver qué lado, si los nazis o los aliados, lograban la bomba atómica. Imagínense ustedes, una herramienta poderosísima, y era crucial saber de qué lado va a caer. Los nazis iban a punto de la bomba atómica. O sea, la humanidad pasó por este momento no hace mucho, comparando es muy poco, de un peligro total y absoluto de confrontación entre lo interno y lo externo. Nosotros estamos parados sobre ese fundamento. Entonces, ¿en qué momento estamos hoy de la lucha? Entonces vamos a observar un poco que de toda la historia de la humanidad, el conocimiento del hombre, tanto interno como externo, era como un recipiente. Yo ya lo hablé esto en otras conferencias. Imagínense ustedes un recipiente de este tamaño. ¿Se ve algo? Un recipiente. Esto era todo lo que el hombre podía llegar a comprender. No había mucho más. Pero con el avance interno y externo, el hombre acrecienta su capacidad de comprender y de recibir. Y paso a paso, el recipiente se va haciendo más y más grande. La mentalidad, lamentablemente, del hombre, o de las religiones principalmente, no así de la ciencia, pero de las religiones, es encerrar su conocimiento, casi continuar esa herencia que está mal visto o mal hecho que uno dude de su fe. Pero en realidad debemos reconocer a aquellas personas que fueron capaces de dudar porque sentían que su relación con Dios no era todavía completa y se atrevían a ir más allá, buscando la verdad más amplia. Cuando recibían alguna revelación o algo que les indicaba que había algo mayor, la era antigua, como dice el propio divino, se oponía a la nueva. ¿Por qué? Por el temor que inculcaban las religiones a la duda y a la prohibición de dudar de un dogma religioso. Por eso la ciencia parecía avanzar mucho más rápido, porque la ciencia no tiene este conflicto. El científico, más abierta, no tiene problema en reconocer que estaba equivocado y que había
otro tipo de explicación más amplia, pero religión sí. Digo esto para que entendamos que hoy somos iguales. Por ejemplo, si uno tiene un entendimiento más amplio y quiere transmitírselo a este, el pensamiento de este era, es y sigue siendo todavía así para mucha gente, de pensar lo que él está diciendo entra dentro de yo creo. La respuesta es no. Entonces siente miedo, se siente desafiado, siente un temor. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es indicarle a esta persona que no se está negando el contenido de su fe. Debería ser de otro modo. Debería pensar, ¿esta nueva expresión contiene lo mío? La respuesta es sí, contiene lo mío. Solo lo explica de un modo más amplio, lo explica y lo veo aún mejor todavía. Aún nuestro concepto de Dios mismo ha cambiado en los últimos años el concepto de Dios. Van a ver hablar de lo que ha ocurrido en los últimos años en la historia humana. Entonces, le decimos a tener que heredar el método de la nueva era. Es un método haber entendido esto. Pero después resulta también le pasa lo mismo. Aparece una nueva expresión de la verdad. ¿Por qué la ha cambiado? Este recipiente, esta persona que es un recipiente, puede recibir más. De ahí viene la palabra recipiente, ¿no? Un recipiente es un recibidor, una persona con capacidad de recibir. Bueno, en la historia humana la capacidad de recibir se ha acrecentado. Entonces, que antes le decía tiene que ser capaz de recibir una nueva expresión de la verdad, se opone a esta, porque él se había acostumbrado que él era el dueño de la verdad. Pero tiene que aplicar él lo mismo que decía otro. Entonces hay una nueva expresión de la verdad. Y él debe preguntarse, ¿lo que yo creo está contenido acá? Sí. No de preguntar, voy a creer si lo que él dice es lo mismo que yo. Porque estaría preguntando, ¿esto entra dentro de mi conocimiento? No. No, pero al revés sí. Lo tuyo está acá, quédate tranquilo. Pero va a ser explicado de un modo mucho mejor y cada vez mejor. Acorde, y esto es muy importante decirlo, acorde al hombre moderno. Porque si no, vamos a llegar a la conclusión que tenemos que negar esa sabiduría para poder seguir siendo creyentes. Tengo que negar algo para seguir siendo creyente. No, yo no voy a negar mi propio ser. Yo veo que hay algo grande. Lo que sí fijo es que lo anterior es contenido de esto. Y sí va a continuar. ¿Verdad? Entonces, este grupo que es formado, yo creo que tiene una razón providencial muy importante. Quizá tenga una repercusión muy grande o quizá no tanto. A mí no me importa. No me voy a ocupar por eso. Sé que es útil para la provincia. Estamos ayudando a la gente a perder su miedo, a controlar sus miedos. Ya hemos ido de la meta. Estamos más ahí. Entonces, en la historia humana, ¿dónde estamos? Estamos muy avanzados o poco avanzados. Es la verdad que es relativo. No podemos responderlo así nomás. ¿Por qué no podemos responderlo así nomás? Porque es relativo. Depende del punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si yo acá un edificio
con varios pisos. Un edificio con varios pisos. Y yo estoy en un piso terminado. ¿Estoy alto o estoy bajo? Depende de dónde se lo mire, ¿no es cierto? Si me comparo con el que está abajo, voy a sentir alto. Y si me comparo con el que está arriba, voy a sentir que estoy bajo. ¿Se entiende? Entonces, comparado con la historia humana, con toda la historia humana, vemos en estos tiempos que han ocurrido cosas que jamás habían ocurrido antes. Jamás habían ocurrido antes. Pero lo que quiero señalar no es solo eso. Es importante eso, porque eso hace que cada uno de los que participe de estas conferencias se dé cuenta que está viviendo un tiempo crucial y que él es importante. Su responsabilidad y su respuesta es importante, porque puede ayudar a otros. Porque el fruto maduro no va a esperar. Ese fruto maduro no espera mucho tiempo. Da la impresión de que tuviéramos mucho tiempo, porque el fruto, como dije antes, para llegar a este punto tardó mucho tiempo. Pero ahora ya, una vez que está maduro, hay que cosecharlo. Entonces, analicemos un poquitito esta historia, porque es muy importante la historia providencial. En esta historia, se fue tu imagen. En esta historia, pensemos, por ejemplo, en la llegada del hombre a la Luna. Vamos a hacer una comparación. Cuando el hombre llegó a la Luna, ¿era un gran avance o no era un gran avance? ¿Es mucho o es poco? Bueno, es igual que el recipiente este, que el edificio este que estoy diciendo. Depende de que lo comparemos. Si uno lo compara con el tamaño del universo se mide en miles de millones de años luz y hay miles de millones de galaxias. La Luna está pegada a la Tierra, pero desde ese punto de vista podríamos decir que está pegada a la Tierra. O sea, el hombre dio un pequeño pasito. ¿Se acuerdan la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna? Él tenía que bajar de la cápsula y él dijo una frase histórica. Él dijo: un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, un paso gigante para la humanidad. Entonces, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende de cómo lo veamos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del universo, es nada, porque la Luna está pegadísima a la Tierra. Está al lado, 300.000 kilómetros, 184.000 kilómetros es nada, comparado con el universo. Pero ¿era o no era un paso gigante para el hombre? Sí, era un paso gigante. Ahora, lo que quiero hacer tomar conciencia a la gente es ¿cuántos años habían pasado desde que los hermanos Wright inventaron el avión hasta que el hombre llegó a la Luna? Esto es importante entenderlo desde el punto de vista providencial. ¿Cuántos años pasaron desde ese avión precario, totalmente precario, hasta que el hombre, porque todo comenzó con eso, todo comenzó con los hermanos Wright cuando inventaron el avión. Los astronautas eran aviadores, eran pilotos de avión nada más, y se convirtieron en astronautas. ¿Saben cuántos años habían pasado? 66 nada más. En solo 66 años, el hombre pasó de la invención de este avión a llegar a la Luna. Así se volvió la providencia de vertiginosa. Así se volvió la providencia vertiginosa. Entonces, en esa lucha que yo mencionaba recién, entre lo interno y lo externo, entre la ciencia y la religión, entre el helenismo y el hebraísmo, había dos esferas, ¿no? Básicamente dos. La interna, la religión, y la externa, la ciencia. Totalmente peleadas, confrontadas. Una negaba a la otra. Muchos religiosos estaban ofendidos, enojados y escandalizados con las cosas que decía la ciencia. Y la ciencia ridiculizaba
y estupidizaba a los religiosos. Los tomaba como literalmente estúpidos. Muchos ateos se oponían completamente a esto y idolatraban a la ciencia. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? ¿Están ahí? ¿Se oye bien todavía? Perfectamente bien, don Ricardo, no se preocupe. Ah, que se borró tu imagen y me da la impresión de que no había nadie. Bueno, entonces, me van siguiendo, ¿no? Estoy hablando de historia, para que veamos en qué estamos hoy en día. Finalmente, el trabajo providencial ha hecho que estas dos partes se vayan uniendo con la del hombre, ¿no? Porque la mente y el cuerpo, la espiritualidad y la razón se han ido ubicando en la historia humana. ¿En qué punto estamos hoy? Fíjense, en esta lucha entre lo interno y lo externo, entre la ciencia y la religión, que terminó en el comunismo y la democracia, a punto de tirarse bombas atómicas, literalmente, en la década del 60, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de una guerra nuclear. Hasta ese punto llega la discordia. Finalmente, este trabajo se fue acercando más y más, y hoy en día tenemos esto. Esto es lo que tenemos hoy en día. ¿Hasta qué punto? Ahora voy a explicar. Hay un sector donde ambos coinciden. Hoy la física cuántica está reconociendo la espiritualidad del universo, de que somos seres espirituales. Nos hablan claramente de que tenemos dos mentes, una interna y una externa, pero la que es predominante y esencial en el ser humano es la interna. ¿Quién lo dice? ¿Los religiosos? Sí, pero principalmente lo dice la ciencia. O sea, la ciencia, vamos a poner esto como Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, la luz de Caín y Abel, ¿no? Resulta que por primera vez en la historia, en este terreno en el que nos encontramos, la ciencia, Caín, le está dando la razón a Abel. Por primera vez en la historia. ¿Me oyen? Sí, sí le escuchamos ahí, se pegó un poquito la imagen allá, pero la voz sí se le escucha, don Ricardo. Vamos a Bueno, ver no si no sé. lo saca. Qué raro, primera vez que ocurre. Bueno, a ver. Imagino que está un poco baja el internet por allá. Y entonces suceden esas cositas ahí, pero esperemos que regrese bien la imagen. Qué raro que yo los oigo bien a ustedes y ustedes a mí. Sí, sí, sí nos escuchamos bien entonces. A ver, perdón, ¿eh? No, 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 no se preocupe, don Ricardo. Bueno, Es normal que ocurran cosas. ahí está, ahí está. Bueno, ¿entienden el momento providencial? Por primera vez, Caín le está dando la razón a Abel. Eso es providencial, está diciendo, yo nunca debería haber ocupado esa posición. Bueno, en todas las creencias que hemos dado, hemos demostrado esto, ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso intento darle la bienvenida a la ciencia, trato de que todas las conferencias del principio divino, de parte de cosas internas, estén avaladas por la ciencia. ¿Por qué? Porque es lo que hemos estado esperando siempre, que Caín nos hable, que nos dé la razón, se unan. Ahora, una vez que comienza a ocurrir, ¿cuánto va a tardar en cambiar el mundo? Nada. Veámoslo claramente. Los avances que han ocurrido en los últimos años tan vertiginosos que hasta nosotros no lo podíamos creer.
Ustedes saben que en tecnología, muchas veces cuando se inventa algo nuevo, por ejemplo, el celular, y pasa, ven ustedes todos los días, cuando se perfecciona un celular, muchas veces pasa a ser obsoleto antes que salga al mercado. Inventan algo nuevo y antes de que salga al mercado ya porque ya alguien lo mejoró. Ahí llega lo vertiginoso de lo que estamos viviendo. Eso repito el ejemplo, los hermanos Wright inventaron el avión y en 66 años estaba el hombre a la luna. Y ahora estamos planeando llevar vida a Marte. O sea, va a cambiar la humanidad. Eso es lo que quiero explicarles. La humanidad va a cambiar muy, muy, muy vertiginosamente. Y nos tiene a nosotros como protagonistas de esto. Porque si no, podemos echarlo a perder. En serio que podemos. Es una gran herramienta. Lo que está ocurriendo es una gran herramienta. Pero depende de manos de quién caiga. Repito el ejemplo de la bomba atómica en la guerra, ¿no? Estuvo a punto de caer en manos de los nazis. Bueno, esta herramienta tenemos que colaborar entre todos para que llegue la mayor cantidad de gente posible. No estamos creando una institución religiosa, todo lo contrario. Ya quizás no haga falta, pero que no haga falta, dije antes en los recipientes, no quiere decir que no estemos agradecidos a la función que cumplieron en su momento, pero ahora estamos más allá de eso. Entonces, ser sintético, porque no creo que esta conferencia dure demasiado, porque si no, no me van a, no van a concentrarse. Pero ahora el hombre entiende que la esencia es espiritual y que hemos estado quebrados en la historia humana, hemos estado divididos, separados, peleando, porque el reflejo, perdón, esta situación de la pelea entre lo interno y lo externo, como dije antes, entre el helenismo y el hebraísmo, no era más que el reflejo de lo que nos pasa a nosotros internamente. ¿Se entiende? Todo lo que pasó en la historia humana es el reflejo de lo que pasó internamente en cada individuo. Entonces, es muy importante que entendamos y que nos veamos nosotros mismos desde el punto de vista de seres históricos. Somos protagonistas de esta historia humana, somos responsables. Algo tenemos que hacer para no arrepentirnos. Cada uno de nosotros tiene que intentar primero a cumplir con su responsabilidad individual. Por ejemplo, quiero hablar hoy en estos minutos, porque si no se hace demasiado largo, de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es crear, colaborar con la unidad. La unidad es fundamental. La unidad en la humanidad permite que el ser humano capture las bendiciones. Es como una red, la unidad es como una red para pescar en el océano. Podemos pescar las bendiciones solamente con unidad. La humanidad ha estado totalmente dividida y todavía está dividida, pero cada vez menos. Entonces, en cualquier cosa que podamos colaborar para producir esta unidad, por eso esto tiene que ser compartido. Esta conferencia habla de cualquiera, a mí no me interesa ser protagonista en modo unánime, unipersonal, pero tiene que ser compartido con políticos, con los líderes del mundo. La unidad. Entonces, ¿cómo se logra esta unidad? Primero tenemos que entender cómo se construye una red. Una red se construye con cuerdas íntegras, ¿no? Íntegras y fuertes, que se entrelazan unas con otras. Entonces, un individuo, Fernando. Sí, don Ricardo, adelante.
Si podés poner tu imagen o la de alguien, mejor, porque si no, no sé si cortó internet, a lo mejor estoy hablando y nadie. Cualquier imagen de alguien. Tenemos la de Espiritualmente todos. psicológicamente me resulta mejor, porque si no sé si se cortó internet y no con quién estoy hablando, no sé si hay alguien del otro lado. Bueno, entonces pongo este ejemplo que es muy importante en la guía interna de hoy. La red está constituida por cuerdas. Esa cuerda representa un humano. Imaginémonos a nosotros, quiero hablar de nuestra responsabilidad. Entonces, yo me veo a mí mismo como una cuerda, ¿sí? Una cuerda. Y la cuerda va a formar parte de una red. Pero para que forme parte de esa red, esa cuerda tiene que ser íntegra. Íntegra. No puede estar cortada. ¿Qué significa que sea íntegra? ¿Qué significa integridad? Habrán escuchado muchas veces que cuando se habla bien de alguien o se habla de las cualidades de un hombre o de una mujer, se le dice es una persona íntegra, ¿verdad? ¿Qué significa ser íntegro? Es muy importante que lo entendamos, ahora lo voy a explicar. La palabra íntegra proviene del latín, que significa, que viene del origen intangere. Tangere significa tangible, tocar. Íntegro, in significa no, como inútil, que no es útil. Entonces, intangere significa no tocado. Es algo que no fue tocado, que no fue manchado, que no fue quebrado. De ahí viene la palabra íntegro. Cuando una persona es íntegra, se puede ir con otra persona íntegra, un hombre con una mujer, centrado en principios, centrado en un proceso determinado. Y esto forma una familia, ¿verdad? Puede formar una familia, que al mismo tiempo se une con otra familia de personas íntegras. ¿Qué significa íntegra? Que principios, que tiene carácter, que no tiene contradicciones, que hace lo que dice, que vive según sus principios. No importa si no cometa ningún error, puede cometer errores, pero básicamente es una persona que cree en lo que dice, que trata de practicar lo que dice. Bueno, y esta familia se puede unir con, estas dos familias se pueden unir con otra, y esta otra. ¿Sí? ¿En qué se va apareciendo esto? ¿En qué se va apareciendo? A una red, ¿verdad? ¿Una red para pescar peces? Sí, los peces representan bendiciones, ¿sí? Entonces es una red para obtener las bendiciones. Cuando en lugar de eso, alguno de estos integrantes no es íntegro, ¿cómo se le dice? Que es corrupto, es mentiroso, es falso, es corrupto. Pero no muestra eso, trata de que no se vea. Entonces es como si esta red tuviera un orificio. ¿Qué pasa con las divisiones? Cualquier tipo de división, no solamente la familia, ¿no? Realmente se los digo porque yo he obtenido muchas bendiciones a través de entender este principio. Yo llevo 27 años de sociedad con una persona y con toda su familia, que no es gratis. No es gratis. Es difícil a veces. Muchísimas veces. O sea, incompatibilidad de caracteres e incompatibilidad de opiniones. La cantidad de veces que yo, por bien de la unidad, digo no importa. Yo me voy a tragar esto otra vez, no hay problema. Y seguramente mi socio tendrá otro para decir. Y nos ha ido bien. Lo doy testimonio, no solamente en cuestión de dinero, sino en todo sentido hemos sido felices. Somos felices. Somos una familia que ustedes tienen que vernos. Nos amamos muchísimo. Pero creo que yo fue el primero que propuse desde siempre, porque sus hijos eran pequeños como para entenderlo, la importancia de la unidad. Y ahora ellos lo repiten. Bueno, no importa. Unidad ante todo.
unidad de todo, unidad de todo. Y hemos pasado crisis económicas, crisis políticas, todo. No importa, no me voy a detener mucho en eso. Y medianamente sana, la persona sabe que la unidad trae progreso y la división, si no, fíjense en matrimonios divorciados, que tiene que dividirse los bienes, empezar de nuevo, un montón de conflictos. Bueno, eso ya lo sabemos. Entendamos en una nación, entendamos en una sociedad, entendamos en una familia, pero ¿por dónde comienza todo esto? ¿Por dónde comienza la unidad? Comienza en el individuo. Eso es mi énfasis. No podemos simplemente seguir juntando números de personas y pretender que estén unidos. En realidad, todo comienza con la primera cuerda, que soy yo mismo. La primera cuerda tiene que ser íntegra. Y de eso se trata este grupo. Desde el primer momento no podemos pretender formar ningún grupo y que crezca en número más. Lo que tiene, a mí el número no me importa. Prefiero que sean 2 personas nada más. 2 personas. Esas 2 personas son íntegras. Algo va a venir. Por eso, y Fernando como ex evangelista sabe muy bien, Dios dice, donde haya 2 o más unidos en nombre, estaré yo. ¿A qué se refería? A esto. 2 o más se necesitan para una red. Unidos en mi nombre significa con principios, con ética, con moral, con integridad. Ahí estaré yo. Y ahí estarán mis bendiciones. Entonces nos preguntamos siempre y le pedimos cosas a Dios, como si Dios fuera un Dios caprichoso, que a veces nos hace un favor y a veces no nos hace ninguno, que a veces escucha y otras veces no nos escucha. Y nos preguntamos, ¿por qué otros reciben bendiciones y yo no? No pregunto más eso. Esta integridad propia y personal tiene diferentes nombres. Crecimiento espiritual, la primera bendición que Dios le dio al hombre, crecer, fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual, llamémoslo como querramos, pero empieza en el individuo y en eso yo estoy enfocado, en mí y en los que me quieren escuchar y este grupo que hemos formado con Fernando y Luis, de la primera bendición, la integridad personal primero. Estamos intentando formar seres íntegros. ¿Para qué? Para después formar una red. Y entonces poder mostrar al que tiene su red agujeada, está peleado con todo el mundo y solamente piensa en sí mismo, cómo se pescan bendiciones. Eso es fundamental. No le pregunten más a Dios por qué otros son bendecidos y ustedes no. Entonces, estamos en ese tiempo providencial donde la ciencia dice lo mismo que estoy diciendo yo. Y la fe y la espiritualidad dice lo que estoy diciendo. Y entonces utilizo de todos lados esto. Entonces, ¿qué hizo que nos quebráramos? ¿Qué hizo que no seamos íntegros? Porque repito, el concepto o la definición de integridad es intangere, o sea, no tocado. Nos tocó. ¿Qué nos tocó que nos rompió? Bueno, la inversión de dominio entre la mente racional y la mente espiritual. Se produjo esta inversión de dominio donde hemos sido dominados, donde nos hemos identificado con la mente racional que es externa. Y entonces, ¿qué ha pasado? Veámoslo, porque lo dice la historia, lo dice la ciencia, lo dice el estudio de la realidad, lo dice la sociología, lo dicen los sociólogos, los filósofos, los psicólogos, lo dicen todos. ¿Qué nos ha pasado? Que con esta inversión de dominio nos hemos identificado con la lógica equivocada de la mente racional. La mente racional
es aquella, vean todo esto que decir en conexión con lo que dije antes, en el momento histórico que estamos viviendo, que no va mucho tiempo, tenemos que hacer algo hoy. La mente racional es aquella que nos hizo creer en toda historia ilusiones, es una mente ilusoria. ¿Fue creada por algún defecto? No, maravillosa. Solamente que no le había ocupado nuestra identidad. No dimos nunca pensar que eso somos nosotros. Esa es la herramienta de nosotros. No somos nosotros. No debemos identificarnos con nuestra capacidad intelectual. Es una herramienta solamente imperfecta. No debe ocupar la posición central. Es ilusoria. Nos hace creer en cosas, nos hace creer que una ilusión es la realidad. Es gente que nos hizo creer que la Tierra es plana, porque parece plana para ella. Es la misma mente que hizo creer que la Tierra se está, porque parece que estuviera quieta. Es la misma que nos hizo creer que el sol sale del este para ponerse en el oeste. El sol no sale de ningún lado ni pone en ningún otro lado. Eso es lo que le parece a nuestra visión de la mente racional. Esa es la que nos ha regido, es la que nos ha llevado a las guerras, es la que nos ha saturado, es la que nos ha hecho quebrado, nos tocó esa mente. Puso acá al centro. El centro quebró. No son siglos. La sociedad humana no está a través de símbolos, por la mente racional. Y este pequeño grupo de personas conformado está intentando no decir que fue nosotros que lo descubrimos. Fue el trabajo ideal. No son nosotros los que lo estamos diciendo. En el ejemplo que antes sobre los recipientes, famosos recipientes, ¿no? Cada vez más grande por un trabajo providencial, ¿verdad? Fíjense, la gente, somos sinceros, en la historia humana, con la creencia, cuando alguien cree que descubrió la verdad y encerrarla, no permite que incorporemos una nueva versión de la verdad. Esto, ¿qué ha pasado acá entre uno y otro? Tiempo providencial. Ha pasado el tiempo providencial con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Hoy estamos acá. Ahora, fíjense, la mente racional y la gente más religiosa han tenido la mentalidad de que en el pasado era la verdad. Les cuento una anécdota que a mí me sorprendió mucho y me ayudó a más en mi entendimiento, que fue una experiencia que tuvo Albert Einstein. Albert Einstein fue a Israel, él era judío, fue al Muro de los Lamentos, como un lugar también histórico, interesante para visitar. Pero le pregunto después a Albert Einstein, ¿qué siguió? Y él, que guarda no tiene nada, y a partir de ahí, porque era considerado el hombre más inteligente del mundo, y además era judío, con lo cual, para decirlo, dijo, me pareció patético. ¿Por qué? Dijo, gente con demasiado pasado y nada de presente. Claro, estaban en el Muro de los Lamentos, ustedes saben cómo están ellos ahí, con todo respeto lo digo, pero deslumbrados, enamorados de los profetas del pasado. O sea, el religioso tiene la tendencia a pensar que
el profeta del pasado tiene una verdad y no hay profetas en el presente. Eso no es verdad. Está lleno de profetas en el presente. Y son muy lógicos y muy científicos y muy actualizados. Pero sí que los hay. ¿Y qué sabrá más? ¿Quién tendrá más contenido, el del pasado o el del presente? Si alguien me dice que es del pasado, entonces el tiempo providencial no sirvió para nada. Es en el hoy. Es hoy donde están los profetas que van a ser admirados, queridos, respetados y premiados en el futuro. Están hoy. No, pero hoy, si podemos, los matamos. Porque siempre hemos hecho eso en la historia. Y después los lloramos y después los vanagloriamos. Pero después. Mientras tanto, no. Contemporáneamente, no. Ocurrió en toda la historia. Veámoslo hoy. Hoy sabe más que en el pasado. Hoy hay más revelaciones que en el pasado. Tanto que cualquier persona que se pone a meditar rato tiene una especie de revelación o epifanía, como lo llamo yo. Pero no lo creemos. No lo creemos porque estamos todavía idolatrando a aquellos que asesinamos en el pasado. Eso, ustedes, yo, para eso hemos formado este grupo. Es importantísimo el tiempo providencial. Es importantísimo entender esa mente racional que equivocó, que no supimos cómo manejarla. Una mente maravillosa, poderosa, pero que nos dominó en vez de dominar solos a ella. Y hoy estamos aprendiendo, gracias a la ciencia, gracias a la neurociencia, gracias a la mindfulness, gracias a la psicología, gracias a la meditación, gracias a las religiones también, estamos aprendiendo a manejarla maravillosamente bien. Bueno, qué lástima. Fernando, se corta mucho. ¿Me oyen? Porque recibí un WhatsApp tuyo que dice que se corta mucho. Está entrecortando bastante, don Ricardo. Sí, debe ser que hay nube o alguna situación ahí que te recorta Sí, se ha entendido, pero sí se entrecorta. Se ha entendido. Pero Bueno, está interesante el tema. No sé cuánto se habrá entendido, es un poco frustrante Sí, porque... se oye muy bien, pero un poquito entrecortado, pero se oye bien. Bueno, estoy tratando de transmitirles a ustedes lo efímero del tiempo providencial que estamos viviendo. El fruto está maduro, no tenemos décadas para pensarlo. Los cambios son cada vez más vertiginosos. ¿Sí? Se nota, como puse el ejemplo del avión de los hermanos Wright hasta que llegó a la Luna, mucho más hoy día. Tenemos que despertar, tenemos que aprender a controlar la mente racional, tenemos que saber qué podemos hacer cada uno de nosotros, tenemos que convertirnos hombres y mujeres íntegros. Antes de empezar a entrelazar la red, cada uno de nosotros tiene que decir la verdad, tiene que sentirse una persona íntegra. Porque si mentimos y seguimos ocultando que somos una cuerda cortada, vamos a formar una red falsa, familia falsa, sociedades falsas, y no hay tiempo para eso, porque el mundo se va a caer a pedazos. Entonces, ese es el propósito de este grupo. De ahora en adelante vamos a continuar de tanto en tanto con las conferencias explicando de qué modo se repara esa cuerda, ¿no? De qué modo el ser puede volver a ser un ser íntegro. ¿De qué modo? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Nadie nos va a castigar por habernos equivocado. No hay una institución que nos inculque castigo, invasión del demonio. No, tranquilos. Tenemos que entender nosotros mismos, ver qué fue lo que nos quebró, ver qué fue lo que nos convirtió en seres muy íntegros. Y así formamos familias falsas, porque somos falsos, sociedades falsas, naciones falsas y un mundo falso.
que está al borde de ser destruido. Pero ahora viene un nuevo mundo, porque hay miles y miles de personas en distintas partes del mundo, quizá millones, que están entendiendo la importancia de poner a la mente racional junto con las cosas materiales en su lugar. Hemos estado sugestionados por una mente engañosa. La mente racional es una mente ilusoria que nos ha hecho creer muchísimas cosas ilusorias. Bueno, Fernando me pidió que redujera el tiempo a 40 minutos, porque yo tengo tendencia a ir y seguir. Podría más de 2 horas, pero como bien me dijo Fernando el otro día, Fernando Sánchez, que está bien demostrado que el ser humano puede mantener la acción solamente 40 minutos, 40-45. Quiere decir que todo lo demás que hable será derramado o perdido de algún modo. Entonces me limité a 40 minutos, aunque obviamente tengo muchísimo que decir. Entonces, podría utilizar tiempo siguiente para preguntas que cualquiera me quiera hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy entendible, don Ricardo. Los ejemplos que pusiste, excelente. Es de las redes, el ejemplo también de los hermanos Wright, de la aviación, que ha venido muy entendible, muy entendible. La idea, lástima que el sonido no era tan bueno, pero sin embargo, creo que la idea, el centro, se entendió muy claro, muy bien explicado. Y sino que lo digan los demás. Ahí está Fabiola levantando la mano, adelante. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor está fuera de lugar, perdón, Ricardo, pero cuando dijo que en qué momento estábamos, yo lo primero que pensé es, dije, estamos en pandemia y siguen las olas, y siguen las olas. Y cada vez mi mente ilusoria me dice, viene más grave, viene más grave. ¿Qué tanto tiene que ver esto con esta destrucción de humanidad o de restauración o de regeneración que marca este momento con esta pandemia? Por favor. Bueno, no lo sé, pero sí sé que muchos momentos cruciales en la historia y beneficiosos para la providencia parecían horribles. Yo no estoy seguro de que nada sea horrible. Creo que todo tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito de esto? La verdad que todavía no lo sabemos, pero te puedo contar mi experiencia personal. Yo he estado 5 meses solo, encerrado solo, en un lugar muy amplio, muy bonito, en el sentido de con mucho parque para salir a correr y todo, pero solo. Y a mí me fue de una utilidad inmensa, porque nunca medité tan profundamente, nunca tuve tantas epifanías, y mucho de lo que estoy dando en las conferencias vinieron en ese momento. Quizá le esté pasando esto a futuros profetas, a futuros visionarios, quizá haya algún iluminado por ahí que gracias a esta quietud se ilumine. No lo sabemos, algún día lo sabremos. Pero yo no veo nada como catastrófico. Creo que todo ocurre por algo. Pero estoy seguro que el mundo está cambiando completamente, no por la pandemia, sino por la providencia. El mundo realmente está llegando al fin, es el fin del mundo, pero no lo digo de un modo catastrófico, es el fin de algo para el comienzo de otra cosa. Y una persona espiritual ve ambas cosas. Un ejemplo que suelo poner es, imagínense ustedes que haya una sola semilla de un fruto absolutamente único que no existe en el mundo.
la última semilla de ese fruto. Entonces, el dueño de esa semilla tiene una gran responsabilidad, porque dice, si se pierde esta semilla, no hay para el mundo, este fruto nunca existía para la humanidad. Entonces lo cuidan. Y un día alguien le dice, le toma semilla, protegerla de edad, ¿qué tiene que hacer para protegerla de edad? Sarna, para que se multiplique. La siembra y la semilla se convierte en un árbol. Y esta persona que está acostumbrada a idolatrarla y a cuidarla como un tesoro muy grande, se desespera, porque dice, no está mal la semilla, se murió. Y pregunta, ¿qué pasó con la semilla? ¿Se murió? Sí, en cierto sentido podríamos decir que se murió. ¿En qué sentido? En el sentido de que como semilla ya está más. Ya no es más una semilla, pero ahora es un árbol, es mucho mejor. Nuestra mente racional nos hace ver solamente un aspecto, es la muerte de la semilla. Es como una mujer que está preñada y tiene un feto en su interior. Cuando el bebé nace, el feto en cierto sentido, como feto, no es más. Como feto murió, ya no está más. ¿Por qué? ¿Es una mala noticia? No, porque se convirtió en un bebé, en un ser humano. Bueno, la mente racional es engañosa, nos hace creer que algo se perdió. Y eso está pasando con el mundo. El mundo se va a terminar. Y algunos lo van a ver como una catástrofe. Pero es lo que hemos estado esperando siempre. Ahora, yo les pediría a los que estamos vivos que se contengan, que se tranquilicen, que tengan fe, que no se desesperen, que traten de ver lo que está viniendo. Porque si no, se van a angustiar mucho. Pero yo creo que va a venir un cambio muy grande en la humanidad. Tenemos que estar preparados espiritualmente para eso. Tenemos que estar preparados. Y no me refiero a encerrados, rezando, pidiéndole a Dios que me proteja. No, preparados. Casi darle la bienvenida. Como esa persona le puede dar la bienvenida al brote y el arbolito que está creciendo, porque que va a dar su fruto después. Debería darle la bienvenida en vez de quejarse porque se murió la semilla. En eso estamos. Y ese es el propósito de este grupo. Gracias. Con mucho gusto. Señora Ingrid. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo no tengo una pregunta, pero lo que sí es quiero hablar sobre dos puntos. El primero, bueno, es darle muchas gracias a don Ricardo por la información. En mi caso tuve buena conexión, yo escuché bien el mensaje, no sé, o sea, perfectamente, no tuve problema. Y de principio a fin, perfecto. Y me queda muy claro, se entiende muy bien, ¿verdad? Eso es importante, creo que para la persona que está aquí con nosotros y dando la información es importante de mi parte decírselo, porque así fue como lo capté. Y lo segundo es que si quisiera, si me regalan información, no sé si tal vez ya estoy comprometiendo a Luis, que en algún momento lo hizo, y a doña Yami, pero confieso, no tengo la información, que yo quisiera tal vez información básica para alguien como yo que está iniciando, ¿verdad?, en el camino del conocimiento del principio divino, porque si bien es cierto, hace un tiempo estuve por ahí, fue hace muchos años y no retomé, entonces me gustaría como retomar, más bien agradecer a Luis y a Yami que me enviaron la invitación y por eso estoy aquí hoy. Y uno entra a la red y en la red encuentra montones de cosas. Entonces tal vez yo no tengo la sabiduría para ver qué puede ser información importante, qué tal vez es una información que está tal vez un poco maltratada o sea de una fuente que no es la mejor. Y entonces sí quisiera tener unas bases que sean sólidas. Entonces sí me pueden compartir información, sobre todo muy básica para alguien que no lleva, digamos, los años y el camino que yo sé que muchos de ustedes llevan. Solamente. Muchas gracias. Bueno, Ingrid, gracias por informarme que se escuchó bien, porque era muy frustrante. No saber si se está escuchando. Así que me alegro mucho. Ojalá que las grabaciones
porque esto está grabado, queda grabado, espera, ojalá que se oigan, así se pueden transmitir a otros. Porque hoy ustedes no son muchos, pero después la gente lo escucha más tarde. Si no quedó grabado, bueno, me lo dicen y habrá que repetir los puntos. Sí, lo que sí es cierto, yo soy consciente de eso ahí. Nosotros mucho en Argentina, que dice, ¿cómo haces para ocultar un elefante en una calle peatonal? Y poniendo 500 elefantes en una calle peatonal. ¿Se entiende? O sea, si pones 500, ese que quería se va a encontrar disimulado en los otros 499. Entonces hay como una fuerza del mal que invade todo con demasiada información y mucha mentira también. Y mucha gente entonces al final está tan perdido siempre. Lamentablemente ocurre eso. Pero aquellas cosas que dice la ciencia hoy en día, sobre todo, que no hay tradición. Por ejemplo, la importancia de la meditación no lo niega nadie, es sorprendente. Yo creo que es la primera vez en la historia donde hay algo que nadie lo niega. Lo dice el budismo, lo dice el hinduismo, lo dice la Biblia, lo dice la neurociencia, lo dice la psiconeuroinmunología, lo dice en fin, todo el mundo está diciendo, es casi como el ejercicio físico. No vas a encontrar un médico que no diga que es bueno hacer ejercicio. Del mismo modo, no vas a encontrar a alguien que diga que no es bueno meditar. La meditación está un día despertando a la humanidad, haciéndola entender. Y es providencial, porque justamente lo que quebra al hombre es su mente racional. Y la meditación lo que hace es eso, poner a la mente racional en su posición. Entonces, si nos ponemos a meditar, vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Lo vamos a sentir claramente. Hoy la humanidad está yendo en esa dirección todos unidos. Nunca ocurrió antes en la historia. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Yo creo que no tengo ninguno más ahí. Si alguien ahí puede hacerlo, puede entrar. Para la señora Ingrid. Bueno, el gran alivio es que hay hoy día mucho profeta y científicos modernos. Eso es muy importante. Hoy se puede trabajar por ahí de 3, 4 niveles en los cuales el ser humano, si lo cree, puede ser liberado de la tanta ignorancia de miles de años que llevamos encima y poder ser buenos de alguna forma, para decirlo así. Yo le aseguro que don Luis Cruz y la señora Yami tienen gran información, que es lo que nos ha ayudado a nosotros, que don Ricardo también la conoce, para hoy día trabajar en el cambio, no solo con nosotros, sino que en conjunto, a la hora de transmitírselo a otro, muy posible que nos pase lo mismo de que la otra persona piense de que no. Pero lo veo yo por nosotros mismos que vamos avanzando poquito a poco. Y lo más importante es que hemos conocido, por ejemplo, el método de la meditación. ¿Qué quiere decir meditación? Bueno, meditación sería, en este caso, honrar los dos rangos que tenemos. Uno, en el mundo físico, que es el más común para nosotros y trabajamos con nuestros 5 sentidos físicos y nuestra mente racional. Y para ello,
nos cuida un elemento muy importante que es el cuidado o el temor. Y en otras palabras, otros se cataloga como miedo, porque nos cuida a la hora de cruzar una carretera, arrimarnos a algún precipicio. Pero cuando vamos a traspasarnos al mundo espiritual, que debería ser muy común, porque somos dos partes, somos físicos y somos también invisibles, somos espirituales. Entonces, nuestra mente racional y nuestro interés por las cosas materiales de esta vida deben parar un momento. Deben parar un momento antes de acostarnos y a la hora antes de levantarnos. Parar esos pensamientos y entrar en ese mundo espiritual también con nuestros 5 sentidos espirituales. Ahí se van a despertar. Y entonces vamos a tener gran experiencia de ahí. Ahí es donde nos van a revelar cosas, aprendiendo cómo percibirlas, cómo es que nos llegan. Y eso, el Señor Jesús decía, velad y orad. O sea, eso ha sido muy común, lo que pasa es que no se ha interpretado bien. El principio divino dice la nueva expresión de la verdad con la ciencia moderna. Es para transmitirnos, para estar en los dos, responsablemente en los dos lugares, mundo físico y también en el mundo espiritual. El mundo espiritual tiene todo un equipamiento, una alacena, una bodega llena de lo que nosotros necesitamos. Y la interpretación correcta de la Biblia cuando Jesús dijo, pedid que ya os lo ha sido dado. No que se nos va a dar en algún momento. Pedid que ya os lo ha sido dado. O sea, es nuestro, es de nosotros. Pero como no vamos a pedirlo, pues ni siquiera sabíamos que había que hacerlo. Entonces hemos vivido muchas angustias, muchas enfermedades, mucha carencia. Pero ahí es la concentración. O sea, ¿cómo entramos al mundo espiritual? Haciendo nada. Pero don Luis y doña Yami le van a dar mucha información sobre esto, porque es muy interesante. Cuando hablamos de meditación, dice, ya me imagino qué es lo que van a hacer. Qué aburrido. No, en realidad es como salir a un mundo físico, igual, exactamente. Porque el mundo físico es un espejo del mundo espiritual. Hay árboles, claro que hay árboles. Hay animales, claro que hay animales. Hay colores, claro que hay colores. Más bien allá es donde están los legítimos colores. Así es que muchísimas gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias, don Ricardo. Don Ricardo, este es su grupo. Cuando usted quiera continuarlo, si usted dice de hoy en 8, de hoy en 15, usted tiene las puertas abiertas en el momento que usted entre. Está invitado todos los martes a las 7 de la noche nos reunimos. Todos los martes, don Ricardo, y entonces hablábamos de que usted podía hacerlo una vez por mes, o sea, cada 15 días, pero si usted desea continuar el tema de hoy en 8, lo puede hacer perfectamente bien, no hay ningún problema. Bueno, gracias, Fernando. Hoy cambié el ámbito porque acá la finca, que está abierta al turismo, para los que no saben, cerramos porque tuvimos internamente acá adentro varios casos de COVID. Entonces, por bien de los turistas, tuvimos que cerrar y no hay empleados, no hay nada, está todo cerrado. Y entonces yo dije, bueno, voy a dar la conferencia en la casa, donde siempre el Uruguay es más débil. Quizás fue un error, así que la próxima vez voy a volver a trasladar todo allá. Quería aclarar o sumarle a lo que está diciendo Fernando. Yo sé que ustedes se reúnen y leen libros juntos, porque hay muchas personas, mensajeros hoy en día, los profetas modernos, que no parecen profetas, porque tenemos una imagen de que los profetas se vestían con ciertas ropas, y por supuesto no tenían celulares, ni tenían internet, ni computadoras, y hoy en día son muy modernos, tienen títulos universitarios. Pero estoy seguro que hay muchos. Ustedes siempre hablan de Joe Dispenza o de Bruce Lipton. Bueno, nosotros hablamos de ellos. Todos ellos tienen mucho para decirnos. Y es muy científico y es muy claro que lo que están diciendo es cierto, porque no están dando lo que a ellos se les ocurre. Están hablando de lo que la ciencia ha descubierto. Están
mostrando experimentos que se han hecho. Y encima lo cotejamos con todo lo que ya sabíamos por la Biblia, por el Corán, por el Bhagavad Gita o por lo que fuere, y sabemos que es cierto. Así que hoy en día la humanidad tiene un GPS espiritual, ya sabemos por dónde ir. ¿Sí? Y este grupo ustedes lo están haciendo. Recomiéndenle a la gente ciertos libros que tienen que leer, sí, sin marearlos con tantas cosas, pero hay que son indispensables. Y no es tan complejo. Dentro de poco van a entender perfectamente para dónde ir. ¿Sí? Y ni hablar de aquellos que ya tenemos décadas más o menos sabiendo hacia dónde ir. Podemos ayudarlos. ¿Sí? Aparte es muy fuerte, muy claro. No estamos formando una institución. Con lo cual acá no hay duda de que externamente nadie está buscando beneficiarse en nada. Nada. Simplemente estamos intentando poner nuestra energía en la colaboración de tiempos tan cruciales. Eso es lo que estamos haciendo. Aprovechenlo, mi hijo. Gracias, Fernando. Gracias, Luis, si estás ahí. Y a cada uno de ustedes, gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, bendiciones, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Gracias a todos. Gracias, buenas noches familia. a todos. Muchas gracias. Richard. Saludos. Ahí está Richard. Está bien, bendiciones, que la pasen bien. Luis, Yami. Buenas noches. Hola. Buenas Gracias. noches, don Fe. Muchas gracias por todo.